Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Cualquier pareja les podrá decir que sintieron que la recepción de su boda pasó muy rápido. Hay quienes se niegan a dejar que los buenos momentos lleguen a su fin tan pronto, y si este es su caso, es buena idea tener un plan de fiesta fuera del horario de la recepción. Hoy te diré cómo organizar un after party para tu boda. ¡Comencemos! La ceremonia y recepción transcurrieron sin problemas, haciendo de su boda uno de los días más felices de su vida. Ciertamente no querrán que toda esa diversión termine. Afortunadamente hay una manera de extender la fiesta, y ahí es donde entra el after party o tornaboda. Este evento se lleva a cabo justo después de la recepción para mantener la emoción y generalmente dura hasta las primeras horas de la mañana. También es una oportunidad para que ustedes pasen más tiempo con las personas que más aman, especialmente dado que esta celebración suele ser más íntima, con detalles sorprendentes, divertidos y toques personales. Cuando se trata del after party de boda, no hay reglas establecidas en lo que respecta a la locación, decoración o comida. De hecho, la mayoría de ellas son relativamente relajadas y pueden hacerse en un saloncito, bar o en algún lugar de la recepción. Sin embargo, esto no significa que no puedan ser creativos al hacer que su after party sea única y divertida. Se puede llenar de detalles sorprendentes y toques personales, como servir sus bocadillos favoritos de comida rápida o decorar el lugar con un letrero de neón. Hay muchas maneras de personalizar su gran día, incluso en su fiesta de boda extendida. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para planificar el after party perfecto para su boda. Hoy resolveremos preguntas frecuentes que van desde quién debe ser invitado, el lugar, duración, hasta la logística del día. Les he armado una guía rápida para que puedan planificar el after party de boda ideal para ustedes. Presupuesto. El after party generalmente es organizada por los mismos anfitriones de la boda. Los costos de esta fiesta también deben tenerse en cuenta dentro del presupuesto. Incluso si las finanzas les frenan en la decisión de tener un after party, no tienen que asignar grandes fondos para ella si la mantienen sencilla. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like, dejando un comentario y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video. Decidan un estilo. Hay tres principales opciones de estilo a seguir al organizar un after party. Uno es una reunión en un bar. Otro es extender la fiesta en el salón de la recepción. Y la tercera es la celebración en otra locación, con o sin entretenimiento adicional y detalles como por ejemplo un bar de helados. Una vez que decidan qué tipo de after party desean, el resto de las decisiones serán fáciles. ¿A quién invitar? Decidir a quién invitar al after party es simple. Si están invitados a la recepción, deben ser invitados a esta. Aquí las invitaciones oficiales no son necesarias. Si desean asegurarse de que sus invitados estén al tanto de esta fiesta, pueden incluir la información en una tarjetita separada en sus invitaciones de boda. Reserven con anticipación. Dependiendo del estilo y número de invitados, evalúen si es necesario un lugar secundario para el after party. Si es así, resérvenlo de inmediato. Claramente es mucho más fácil organizarlo en el mismo lugar de la recepción, pero puede tener horarios de cierre temprano o restricciones de ruido que limitan la fiesta. Si este es el caso, busquen un lugar que esté cerca, alrededor de 15 minutos de distancia. Grupo o DJ. El ambiente de la fiesta depende de la música. Los grupos musicales se contratan generalmente por 4 horas. Si desean eliminar el pago de horas extra, una alternativa más económica puede ser un DJ o su propia lista de reproducción personalizada. La decoración. En este punto de la noche, la decoración no es uno de los factores importantes, pues los invitados solo quieren bailar, socializar y divertirse. La decoración para el after party puede no ser tan espectacular. Pueden en su lugar cambiar la iluminación y comprar accesorios para los invitados como varillas luminosas, sombreros, coronas, antifaces, etc., que agregan algo de estilo y ayudan al ambiente de la fiesta. Alimentos y bebidas. La comida y bebidas son un paquete indispensable en el after party. Después de horas de baile y bebida,
sus invitados van a tener hambre. Aquí pueden servir comida divertida e informal, además de tener mesa de botanas, mesa de dulces, bar de helados, etc. Si deciden ir a un bar y no cubrir el consumo de sus invitados, avisen con anticipación para que vayan preparados. Prepárense para las fotos. En el after party se obtienen muy buenas fotos. Todos se divierten y disfrutan de la fiesta. La iluminación, la música y a veces incluso la ropa de la novia cambian. Decidan si desean contratar foto y video para que cubran este evento y revisen las tarifas. Una opción económica es proporcionar a los invitados cámaras desechables para tener fotos desde su punto de vista. ¿Qué vestir? Si quieres lucir tu vestido largo hasta el amanecer, hazlo. Juega la carta de la princesa todo el tiempo que desees. Es tu día. Solo toma en cuenta que al estar cerca de comida y bebida, corres el riesgo de manchar tu vestido. Puedes cambiarte un atuendo más cómodo y menos delicado. Hay opciones hermosas para que sigas luciendo espectacular. ¿Cuánto tiempo debe durar? La duración del after party varía según los invitados y nadie los conoce mejor que ustedes. Puede durar mínimo 2 horas, pero si tienen un grupo de fiesteros en sus manos, prepárense para una celebración mucho más larga que podría durar toda la noche si así lo deciden. Todas las cosas buenas llegan a su fin, incluido el día de su boda. No olviden que si tienen programado un brunch, comida de despedida o viajan temprano a su luna de miel a la mañana siguiente, deben asegurarse de tener a alguien que les llame para que no se queden dormidos. Disfruten del after party de su boda. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.